Imagínate que vos tenías todo un análisis y claro, y ahora con la noticia te derrumbó todo. Pero me dio vuelta todo. Me hacen laburar al santo botón. Pero lo vamos actualizando. No, pero ¿por qué me hacen Era un laburar análisis al que santo terminaba, botón? conclusión, hay que pedirle la renuncia a la ministra. Y bueno, ya el presidente lo hizo. Sí, no, increíble. Yo creo que él debe haber entrado a tu análisis y lo debe haber tomado en cuenta. Yo creo que sí. Porque Yo creo que alguien se lo compartió de este equipo. ¿Vieron cómo operaba la época Astesiano? Y debe seguir operando capaz el sistema de gestión y todo eso, ¿no? Que te entraban y te sacaban los datos. Entraron en tu computadora. Accedió el presidente a tu análisis y ya tomó cartas en el asunto. Sí, ya hasta Google entra. Pero bueno, ¿cuál es? Porque el Pulpo tenía... Sí, el Pulpo tenía información de último momento allí. Información de último momento sobre el pedido de renuncia a la ministra, de lo que nos enteramos, ¿no? Hace unos breves instantes. Exacto. Y que nada que perder también pudo confirmar. El asunto es que, ¿qué teníamos, Pulpo? Buen día para todos. Extra, último momento, no te escucho porque no tengo auriculares. A ver. Bueno, ahora se ponen los auriculares. Como Dale, si estuviera dale. trabajando en radio. Exacto, vamos. Acabo de hablar con un legislador de Cabildo Abierto. Lo que me comentaron es: hoy a la mañana surge esta llamada entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Sí. Lo que me dicen por otro lado del Ministerio de Vivienda es que hasta anoche estaba todo relativamente bien, entre comillas. Sí. Digámoslo de alguna forma, porque había caído mal los dichos de Irene Moreira luego de la reunión que mantuvo con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y también con el propio Lacalle Pou. Y lo que decíamos anteriormente, va a haber la conferencia de prensa ahora a las 12 del mediodía, y hay un gran malestar interno que pueden llevar a reuniones en el día de hoy en el seno de Cabildo Abierto para ver qué es lo Malestar que va a interno te referís en Cabildo Abierto. en Cabildo Abierto, sí. Claro, Y hay un malestar obviamente en todo lo ejecutivo, ¿no? Claro. Bien, gracias, Pulpo. Yo creo que la principal pregunta ahora en este momento es si la coalición sigue vigente o no. A ver, si el presidente pide la renuncia, no le queda otra que renunciar a la ministra. No, eso sin duda. Pero además yo creo otra cosa, que no le quedaba otra que pedir la renuncia. O sea, era tan escandaloso el episodio, tan escandaloso que a lo largo de las últimas 48 horas se quiso, digamos, suavizar a través de mecanismos de legalidad, de esto, de lo otro, pero lo era que se quiso hacer impresentable todo también el tiempo, ¿no? entre la noche de el miércoles, cuando se da esta reunión entre la presidencia y el secretario Álvaro Delgado y la ministra, es bueno, ella trae la información, da su explicación, analizarlo. A la presidencia no le cerró por ningún lado, lo estuvieron analizando, generó molestia también la propia declaración de la ministra en rueda de prensa, y bueno, claro. esto fue analizado y se termina con esta definición. Podemos decir poco feliz la declaración de la ministra, ¿no? No, poco feliz no fue. Poco clara. Absolutamente infeliz, porque, digamos... Si como... alguien me decía por ahí, como estrategia no tenía que haber hablado. El tema es que tenía que haber hablado. O sea, como estrategia para ella, ¿no? Si uno fuera su responsable de comunicación, le diría... capaz que no hable, emitimos un comunicado, pero claro, tenía que hablar, no le quedaba otra que tenía que yo hablar. creo que mirando un poco más cómo funciona la política a esas alturas del poder, me parece. Sí. A mí me parecen dos cosas. Me parece que, bueno, como decía, la pregunta en este momento es si sigue habiendo coalición o no, porque hacerle renunciar a un ministro a Cabildo Abierto, bueno, está bien. Con el respaldo de Cabildo Abierto, porque no Cabildo la respalda a la ministra. La respalda explícitamente, pero además es la esposa del líder. Claro. O sea, es el cargo que el líder, digamos, no están pidiendo que no quiso ocupar Rando. ni salud pública para quedar con las manos libres, recordemos todo, en una estrategia muy acertada, quedar con las manos libres y poder negociar en igualdad de condiciones con el presidente. Entonces sí, se puede decir, bueno, Cabildo pone a otra persona y de su cosa, porque el cupo debe seguir libre. Pero recordemos que eso no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil porque hace, ¿cuánto? 20 días comentábamos acá que Manini le había doblado el brazo al presidente con la reforma jubilatoria, que le planteó 7 puntos, el presidente le llevó los 7 puntos, 2 de ellos muy pesados. Bueno, pero a eso me refería con que no te habían arruinado el análisis. No. En esto de cómo funciona, justamente
Claro. Ahora entró Álvaro, también lo podemos decir, dice la vendetta. Sí, claro. No es fácil que me arruinen. No es fácil que me arruinen tío, un análisis a mí, te aviso. ¿Tá? Y mirá cómo te miro, ¿tá? Y mirá cómo te miro. Perdóname. Pero, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué decía yo, digamos, manejando la política en las alturas del poder? O sea, esto era absolutamente impresentable. Y digo, la ministra con una cuota propia de vivienda. O sea, a ver, ni las estancias se manejan así como, ¿sabés lo que en este caso, ¿no? me O sea, queda también de este caso periodísticamente, de que consultamos a un montón de personas y todas las personas coinciden en lo mismo, o sea, Es un desde disparate. los ex jerarcas del Ministerio de Vivienda, todo lo mismo, trabajadores actuales, después integrantes de la coalición, salvo de Cabildo Abierto, nacionalistas, dicen que no les cierra por ningún lado, y bueno, hoy hablábamos con los vecinos, tenías una pata más, y hasta la JUTEP no le cierra por ningún lado esto que hizo la ministra. no hay esos cupos de reserva, digamos, no sé, es absolutamente impresentable. Pero además la ministra dice que muchas veces ni siquiera los usó. O sea, Claro, son varios. No los como he diciendo, usado. O sea, mire lo, que lo ratifica el comunicado que emite. O sea, fíjense la sucesión de horrores. El comunicado que emite el Ministerio de Vivienda, y que en la conferencia la ministra lo pedía por todos lados y nadie se lo daba. El expediente que el no expediente, llegaba. el expediente, bueno, dice que siendo costumbre de este ministerio reservar alguna unidad de cada conjunto habitacional para atender situaciones de precariedad socioeconómica de familias uruguayas. O sea, tras cartón sale Manini, ¿no? En declaraciones al país, a decir que este es un procedimiento usual en la cartera, cuando un aspirante reúne determinados requisitos, e indicó que el ministerio ha entregado muchas viviendas mediante el mismo mecanismo a militantes de otros partidos. O sea, es digamos, una política clientelar desde donde, o sea, lo que hizo Manini en lugar de aclarar fue oscurecer. incluso ya desde el sorteo se guardan un cupo, o sea que ya desde el sorteo se sabía que esta vivienda iba a ser adjudicada para alguien y seguramente para esta persona. Pero por eso digo que es absolutamente escandaloso, porque además No, se y presentaron además 142 familias y fueron sorteados 7 Claro. viviendas. Y dentro de esas 7 yo me reservo una para una persona supuestamente, como dijo luego Domenech, vulnerable, con una mujer, dijo, sí, dijo dijo una Domenech, mujer, tanto que se tanto llena que la hablábamos boca de las mujeres con el y tema de género, ahora que le damos a una mujer se quejan. Monoparental. Bueno, Ah, por eso mismo se me Claro, que ocurrió. eso, digo, en todo esto puede parecer menor, pero realmente es una tomadura de pelo, porque con la información que ha salido, sería terrible, pero si hubiésemos sabido, bueno, era una mujer que estaba en una situación de violencia de género, como se ha dicho, ¿no? Y mujeres a pedido, entonces es una situación terrible, un niño chico, o sea, podría dar mil situaciones. No era el caso Por supuesto. con el salario que se maneja, con No las era el condiciones No de era esta el caso mujer. con una empresa que ha Claro. tenido la mujer, Exacto. que lo hemos dado acá. O sea, a yo ver, tenía mis dudas de que pudiera haber algo vinculado a la justicia en el expediente, que eso, bueno, obviamente quienes accedieron al expediente saben, el presidente accedió, lo vio y evidentemente no. Evidentemente Esa era la no única encontraron, mi duda, claro. que había algo vinculado a la justicia que no se quería decir, que esta mujer tenía una No, situación y era no. vulnerable. por No ese encontraron sentido. nada de eso porque si no ya lo hubieran usado. por eso digo, o claramente. sea, el episodio es impresentable por donde se lo mire, por La explicación es la explicación, impresentable. por varias razones. Por eso a mí se me ocurrió titular esto de pasamos de erradicar la vieja política a aplicar la política clientelar de los años 70, porque recordemos que hay dos cosas, dos mantras que Cabildo y sobre todo Manini han venido repitiendo en estos 3 años. Sí. El primero es que querían romper con la vieja política Exacto. del acomodo, de Exacto. todo lo demás, y querían realmente Exacto. hacer una política transparente, etcétera, etcétera. Y el segundo mantra es que su objetivo final en la política era venir a trabajar por los más frágiles. Exacto. Entonces, los dos mantras, los dos principios Se rompen. rompieron en añicos en este episodio. Entonces, la movida de gobierno, yo decía hoy, que no le quedaba otra, el presidente estaba absolutamente, o sea, no podía hacer como hizo en tantos otros casos, ¿tá? Que no señalaba responsabilidades políticas ni hacía renunciar a nadie. Ahora vamos a nombrar algo de eso, pero
cualquier impacto de esto, no nos olvidemos, tiene una incidencia directa en la campaña electoral, que ya empezó. Totalmente. Y sobre Totalmente. todo tiene una incidencia directa cualquier cosa que pase a nivel del Ejecutivo en el delfín del presidente. Turco, ¿Que quién es? quería, El secretario de la presidencia. A ver, habla de eso. Pulpo, quería acotar algo, porque recién hablábamos obviamente de lo que tiene que ver con el futuro de la coalición, Sí. y quien recién habló fue el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, con las colegas de Así Nos Va, de Radio Carve. Creo que escuchemos lo que decía recién Domenech y van a ver que es sorprendente lo que puede pasar hoy. Lo escuchamos. ¿Usted es partidario de que con la salida de Moreira, Cabildo Abierto se vaya bueno. de la coalición? Sí, en lo personal sí. ¿Es lo que va a plantear hoy en la reunión de bancada, Domenech? ¿Irse de la coalición? Bueno, seguramente no lo voy a plantear yo solo. O sea, ¿usted cree que hay ánimo dentro del partido para efectivamente abandonar la coalición? Sí, claro. Porque esto es un ataque directo a Cabildo Abierto. Acá lo que molesta es que nosotros no hemos estado al servicio de intereses que no nos parece que son los intereses de la gente. Clarito, Clarísimo. Clarito. Entonces se despeja la duda. Entramos a partir de mediodía en una crisis inesperada Toma 2-4. de la coalición de gobierno, que no se da por diferencias políticas, sino No. se da por el tema de la pulseada de cargos. Eso me parece que es importante tenerlo en claro. Pero ¿qué decía yo? Que cualquier cosa de esta afecta, porque hablaba a la carrera electoral y sobre todo a la carrera electoral del oficialismo, porque hemos tenido en la última semana, era algo que quería traer a colación también, cuando Dalí entra así Intempestivamente. No, está acomodado lo técnico. Sí, está muy bien Dalí. Hemos tenido en la última semana un peregrinar frenético de Álvaro Delgado, Sí. que es el delfín que digamos que entiende de animales, ¿no? Porque es veterinario el hombre. ¿Sabes que no tenía ese dato? Claro. O lo había escuchado y me había olvidado. No, mirá. sí, Mirá. es veterinario. Entonces anduvo recorriendo, inaugurando obras, dando noticias positivas por Cerro Largo, inaugurando viviendas en Florida, etcétera, etcétera. Lugares, o sea, cada vez más el presidente le da el micrófono a Delgado, ¿no? O sea, es claramente el delfín del presidente. Pero si hacemos un poquito de memoria, podemos llegar a la conclusión de que los delfines, en general, del presidente, reman contracorriente y se ahogan. A ver. ¿Por qué? Recordemos brevemente, aunque nos desviemos un poco de Sí. esto, pero tiene que ver. En el año 89, el delfín del presidente Sanguinetti era Tarío. Sí. Gana Valle la interna y después termina siendo presidente Lacalle. En el 94 el delfín del presidente Lacalle era Juan Andrés Ramírez, pero la interna se la gana Volonté y luego termina siendo presidente Sanguinetti. En el 99 el delfín de Sanguinetti por segunda vez presidente era Hierro López. ¿Qué pasa ya ahí con elecciones internas obligatorias? En esas elecciones internas obligatorias gana Valle la interna y luego la presidencia. Y el último delfinato que tuvimos, para hacer un neologismo, fue en el 2009, al final de la presidencia, la primera presidencia de Tabaré Vázquez. ¿Quién era el delfín de Tabaré Vázquez? ¿En qué año, perdón? Vamos, ¿En qué año, 2009, vamos, historia política, vamos. ¿Sendí que era? No, ¿Cómo? el delfín de Tabaré Vázquez era Danilo Astori. Era Story, claro. No. Está bien. Expresamente el presidente Vázquez, el expresidente, Bien. salió Está bien, a está apoyar bien. a Astori. ¿Qué pasa Claro, en esa interna? en la con Mujica, decimos, Claro, en la, o sea, en la campaña, en interna la del lucha con 2009, Mujica. Bien, le bien. gana la interna Mujica y luego Sí, se sí, termina sí. convirtiendo en el presidente. O sea que no encontramos un caso en la historia reciente de la política uruguaya donde los delfines del presidente les haya ido bien. ¿Tá? Termino, entonces ¿Nos quedamos con una Rafa? vuelvo, no sé, no, porque puede ganar la interna pero perder la presidencia. Claro. Claro. Estoy hablando de llegar a coronarse el delfín del presidente como presidente. Entonces cualquier impacto negativo en esto repercute en la campaña electoral. Pero hay un segundo tema de análisis que a mí o de apreciación que a mí me gustaba traer hoy, es que dicho esto de lo impresentable y dicho de que al presidente yo creo que no le quedaba otra que pedirle la renuncia, en todo el proceso yo no descarto en todo el proceso de Irene Moreira no descarto una vendetta política contra Irene Moreira. ¿Y por qué? Porque hay algunos elementos que han sido para mí
bastante sospechoso. A ver. Solo contra Irene, ¿no? No, Irene No. y Cabildo abierto en general. Irene es la punta ahí. Y bueno, Irene En da este el pretexto, caso. ¿no? Irene da el pretexto. Claro. ¿Qué pasa? La noticia sale ayer en la mañana. Corríjame si ya me pierdo porque ha sido tan Anteayer. vertiginoso. Anteayer en la mañana. En la noche. Sale el miércoles. No. En la mañana. La da Radio Universal el miércoles en la mañana. Está bien. El miércoles en la mañana, ¿no? Universal. Yo Con todo armado, ¿no? Con Yo- toda la nota armada, está muy bien, hablando con, pero con yo no Mónica. hablo de por eso, no hablo No, de laburo de esa- los colegas, pero que sí se hizo completa, digo. sí yo sospecho que eso puede haber, las fuentes pueden haber provenido de Torre Ejecutiva. Pablo Fernández. Ahí está, el colega La Pablo noticia. Fernández, exactamente. A la tarde, la ministra es citada a Torre Ejecutiva, Rapidísimo. Muy nada rápido. menos, Rapidísimo. fulminantemente, nada menos ni nada más que por el presidente de la República y el secretario de la presidencia. ¿Ah? Eso es generar una exposición, ¿no? O sea, vení, ya generás la expectativa de que, bueno, algo va a pasar, o por lo menos estás en la cuerda floja. No te llaman porque si el presidente y el secretario de la presidencia juntos bueno. Yo creo que en esa reunión se pacta la conferencia de prensa de Irene Moreira a la salida de esa reunión. ¿Está? Conferencia de prensa que no es el mejor ámbito en que se ha defendido la ex ministra a esta altura de hecho, si hubiese vivienda. una Se conferencia siente sin incómoda, preguntas, no le hubiese- gusta. No es su ámbito, pasa mal. no se defiende bien. Los periodistas cada lo uno- saben eso y lo Exacto, repreguntan. cada uno tiene su fortaleza y su debilidad, y yo creo que no las conferencias de prensa, las declaraciones públicas nunca han sido la fortaleza de la ministra. La sacaron medio como las apuradas, ¿no? Tenía que haber hecho algo más armado como hizo Heber en su momento, donde no permitió preguntas y simplemente hizo declaraciones, como para, bueno. Sí, va a salir más fortalecida, la íbamos a criticar, pero si hacía una conferencia sin preguntas, no iba a tener el problema en el que cayó el otro día. Sí, no hubiera quedado tan expuesta, ¿no? por De que supuesto esto no que tiene ni pies ni cabeza. No hubiera quedado tan expuesta, pero yo creo que eso, por eso yo digo que hay demasiada preparación como para que esto haya quedado, digamos, como un acto de casualidad. ¿Tá? ¿Y por qué se daría esta vendetta? Bueno, recordemos que hace lo que decíamos hoy, hace 15, 20 días, un mes atrás, el general Manini le dobla el pescuezo al presidente, está con la reforma. ¿Se la está cobrando? Y en política Ahí todo se turco paga. la duda que... En política yo creo que todo se paga. ¿Y ¿no? con quién, no? Porque no solamente estamos hablando de un Yo cargo creo de que cabildo política abierto, sino solo se que paga. es la esposa Por del eso mismo, líder de como cabildo decíamos abierto, hoy. ¿no? Y capaz que puede haber algún hecho que no es secundario, pero es subsidiario en esto, es que desde el Poder Ejecutivo se haya estado viendo de que la ministra no daba con la talla en la gestión. Bueno, es uno de los ministerios que menos avances ha tenido. Y es un ministerio donde todo el el periodo. propio presidente ha puesto mucho Exacto. énfasis, no así recursos, Exactamente. a pesar de lo que dice, mucho énfasis político. La quita de con asentamientos, los asentamientos, la los vivienda planes de digna, vivienda, etcétera, exactamente. etcétera. Entonces, para el Ya presidente... arrancamos con una promesa de 50.000 viviendas de la ministra, ¿no? Sin saber, sin haber asumido, sin saber dónde estaba, sin saber qué planes había, qué opciones Para el había. presidente yo creo que esto es una política estratégica, ¿no? Entonces quizá haya estado viendo. Entonces, Sí, ¿cómo? me quedo con aquello que decía Gandini cuando estuvo acá, de cuánto le puede servir al Partido Nacional que se rompa la coalición y cuánto le puede servir que le vaya mal a un socio de la coalición, ¿no? Para las próximas elecciones. Y yo creo que no. ¿Saben lo que pasa? Es que, a ver, ya lo hemos dicho varias veces acá, Cabildo es el socio infiel de la coalición. Exacto. Es el socio Exacto. incómodo. La forma de Pero saben negociar, que lo necesitan. la forma de negociar que tienen los cabildantes, es una forma, digamos, de ir al choque, Sí. de transar no demasiado. No. Clarito. Es como, digamos, si viniera de la escuela de los Yo militares, le diría, ¿no? sí, Este, rústica le diría, en ahí términos está. futbolísticos. Un poco rústica. Entonces, siempre fueron los desafiantes, siempre estuvieron al borde. Entonces, ante el primer traspié, ocurre esto. Entonces, como síntesis, yo diría impresentable, obviamente lo de la ministra. El presidente no tenía más remedio para mi gusto que pedirle la renuncia, pero eso no quita de que no haya habido una especie de
vendetta, como decía, para cobrar cuentas viejas, ¿no? Ahora, en esto de la vendetta, ¿cuánto puede llegar a haber influido el tema de las últimas encuestas, ¿no? En cuanto a las próximas elecciones? Porque vemos un Cabildo Abierto que viene bajando increíblemente después de todo lo que peleó por una mejora en la reforma. No sé cuánto puede haber incidido, porque yo creo, y en eso sí lo creo, que al Partido Nacional le sirve un Cabildo Abierto fuerte. Claro, lo que dice Gandini. Y un Partido Colorado fuerte. Claro, por el Partido Nacional solo no llega a ningún lado. Nunca pasa el 30%, hace mucho que cuando vota mejor, ¿no? Entonces no llega, ¿no? Ahora, y como, digamos, como conclusión además de todo esto, o como trasfondo de todo esto, el gobierno se pasa teniendo que dar explicaciones todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, una semana sí y otra también, de episodios que, digamos, para ser suaves rozan con la ética y la ética personal de altos dirigentes políticos, o incluso con la probidad de los gobernantes en la función pública, ¿no? El mínimo repaso de lo más reciente, el caso Santiago González, con su atención que dio urgente acá, su atención en el hospital policial. Caso Penades, obviamente. Y también con una interna dentro de su propio partido, investigado, si me pido además, licencia, no me pido licencia, investigado ya por un delito, o sea, un delito de abuso sexual, o sea, cosa que es para nada menor. El caso de Peña también, que tuvo que renunciar por el título, aunque después digamos se lo quiso enaltecer una vez que renuncia, pero nadie digamos rescató que Peña no había dicho la verdad durante 2 años. Que tenía el título desde 2016. Exacto. Y era licenciado. Yo no quiero insistir con los casos que ya son como un callo para el gobierno. Marcet, Esteciano, pero ¿dónde están quiénes? Claro, Bustillo y Heber, que Bustillo y Heber, dos ministros que muy bien a Moreira pero Bustillo y Heber, que están con implicancias mucho mayores son los suyos, que los de la cosa. Bueno, ahí se rompe todo, ahí. Bueno, está muy bien, pero ahí con Astesiano, ¿qué tenemos? Tenemos al prosecretario. Yo te entiendo. Y con el puerto, ¿a quién tenemos? A Heber de vuelta. O sea, otra vez. Como estrategia se rompe todo ahí. Ya no se rompe la coalición. Bueno, se rompe todo. Hay un tuit del presidente que... Sí, hay un tuit del presidente que siempre aparece ahí. Sí, que esta vez lo que pasa es que esta vez lo usó, ¿no? El presidente decía el 8 de septiembre del 2016, algún día volverá el Uruguay en el que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia por gestión o por vergüenza. ¿Y acá qué es, por gestión o por vergüenza? Le pide la renuncia a Irene. Yo tengo la hipótesis de que es por ambas. Por ambas. Es por ambas, pero yo tengo la hipótesis. El presidente claramente no cumple del todo su enunciado, ¿no? No cumple del todo su enunciado, porque citábamos a estos otros casos que siguen ahí vigentes. Si el raconto no me falla, son 8 los ministerios que han tenido así movimiento. Ahí está, pero no han sido todos por pedido de renuncia, estoy contando a Larrañaga también. Claro, Larrañaga, Talvi, que no fue un pedido de renuncia, se fue de la política. El ministro Colorado de Agronomía. De Ganadería, sí, claro, que fue un lío interno para Colorado. En fin.